Buenos días. Hoy Par 4 Media se desplaza al sur de Tenerife, a Golf Las Américas. Aquí se está desarrollando el trofeo Rolex. ¿Queréis saber un poco más del torneo? Vamos para allá. Pues efectivamente, desde primera hora de la mañana los empleados del club se afanaban para que todo estuviera en perfectas condiciones. El campo lucía espectacular, como siempre. Aquí vemos a uno de los árbitros de la Federación Canaria de Golf, a Eduardo Martínez, haciendo el setup del campo. Un trabajo que pocos ven, pero siempre se hace. Dos carpas de avituallamiento, una en el hoyo 9 y otra en el hoyo 17, esperaban a los jugadores para reponer fuerzas. Buggies preparados para los medios de prensa que iban a cubrir el evento. Y bienvenida a todos los jugadores. Desde primera hora, desayuno preparado para los jugadores. Y a calentar, porque a las 9:30 en punto, a salida a tiro, y todos en buggies preparados para iniciar la competición. Tuvimos hasta un dron que grabó unas imágenes espectaculares del torneo. Los patos del campo también testigos del juego que iban a desplegar los 76 afortunados clasificados para esta final. Aquí tenemos a Ana Reyes, directora de Golf Las Américas, con Marisa Arquero, directora de marketing de Rolex España, y María Hernández, directora de Ideal Rolex Boutique. Los fotógrafos preparados en el tee del 1 y Joan Luis Ibert, director de marketing de Golf Las Américas. Y antes de empezar, un pequeño susto para Guillermo Moreno. Fíjense en el pie derecho. Menos mal que es joven y flexible. Y empezó la competición. Tee del 1 con Guillermo Moreno, Conor Flaherty y Noel Calzadilla. Segundo fly del 1 con Imeldo Salmo, Santiago Grijalva y Alejandro Jiménez. De entre ellos tendría que salir el campeón Scratch. Aquí tenemos a Ramón Orquín sacando de bunker en el hoyo 3, Tomás Poggio, y ahora vamos a ver la nota predominante del día, los jugadores quedándose cortos del hoyo porque no llegaban. Aquí vemos a Thomas Golding, que también se queda corto. Doble bogey costoso para Ramón. Y Tommy Golding sacando un par sufrido, como así lo testigo a la cara. Luisa Poggio fallando un pad de metro. Y su marido Tomás fallando uno un poco más corto. Y como verán en el resto del vídeo, esta fue la nota habitual de todos los jugadores. Philip Rowe en el tee del 9 y Jesús Orozco en el 8. Como pueden comprobar por las imágenes, durante todo el día las nubes no dejaron salir el sol, cosa que hizo que la temperatura fuera bastante agradable para el juego. Y aquí Michael Prod embocando uno de los pocos pads de más de 3 metros que hubo en el torneo. Aquí tenemos a Gaspar Cologan, presidente del Real Club de Golf de Tenerife. Gran jugador que lleva unos meses en muy buena forma. Les aseguro que desde fuera se pasaba muy mal viendo a casi todos los jugadores que se quedaban muy cortos del hoyo.
De tee a green los jugadores no tenían muchos problemas, pero sobre todo cuando llegaban a los alrededores del green, ahí cambiaba la cosa. El secreto estaba en que fue materialmente imposible poner los greens más rápidos debido a las lluvias copiosas caídas en los días anteriores. Cuando estás acostumbrado a patear en estos greens a una velocidad que ronda los 10 pies, cuando te los encuentras a 7-8 es muy complicado adaptar la mente. Aquí vemos a Guillermo Cabrera en el Lloyd Green del 1 y al viejo rockero Tomás Cologan, que lo vimos fallar como un par de ellos. Y ahora vemos las salidas en el hoyo 10 de Petra Van Schelven, Eduardo San Juan, Cristian Sanz y Alejandro Cologan. Jesús de la Viuda en el green del 18 intentando un pad kilométrico. Precioso swing de Philip Rowe. Y todos a falta de muy pocos hoyos para concluir. Parada obligada en la carpa del 9. Matrícula de honor para la camarera Laura, siempre con una sonrisa en la boca. Y después de reponer fuerzas, aquí vemos en el green del 1 a Roberto Jimeno, director gerente de Golf Los Palos. Como vemos, los greens seguían siendo el talón de Aquiles de los jugadores. Susana Fernández de Calella, que acabaría cuarta scratch. Y aquí vemos a Alex Prieto Sainz de Aja. La dejaba dada para birdie en el 1. Para mí, uno de los golpes del torneo. Pad de birdie de trámite para Alex Prieto, que era felicitado deportivamente por el resto de compañeros. Y ahora vamos a ver un golpe muy curioso de Luis Sánchez García Llanes. Texas Wedge con una madera 3 desde unos 60 metros a bandera, que pasa muy cerca del hoyo, pero que se le pasa un poco. Aquí tenemos a Luis preparado para birdie, que sería un colofón impresionante para ese Texas Wedge. Pero volvemos a ver que otro jugador se queda corto del hoyo. Y aquí vemos a Pilu Capote, otra de las incombustibles del golf tinerfeño. Compromiso de par para Luis. Y cruelmente la bola no entra. Como estamos viendo en este pequeño reportaje, los jugadores que mejores se adaptaron a la velocidad de green fueron los que sacaron rédito. Los jugadores seguían siendo muy regulares de tee a green y volvemos a repetir que en los greens era donde se mascaba la catástrofe. Aquí vemos a Bárbara Navarro haciendo una muy buena sacada de bunker. Diferentes swings, diferentes resultados, pero todos los jugadores se sentían afortunados de poder participar en este torneo. Recordemos que se tuvo que jugar una previa debido al éxito de la demanda de inscripciones, que en menos de 5 minutos se agotaron todas. En juego, 2 plazas, una para el campeón Scratch y otra para el campeón Handicap, indistintos, para poder ir a jugar la final nacional del Rolex en La Sagleta, en Málaga. A falta de 2 hoyos para terminar el torneo, en categoría Handicap, Philip Rowe, Handicap 11,7, llevaba 78 golpes netos y Carlos López le seguía con 80 golpes netos, Handicap 15,4. En categoría Scratch, la cosa era de 2, de Noel Calzadilla y Guillermo Moreno. En el hoyo 16, Noel estaba más 5 de campo y Guillermo Moreno más 4.
Aquí vemos a Romén González Sicilia en el siempre difícil hoyo 3. Justo al final de la vuelta empezó a soplar una ligera brisa que hizo temer lo peor. Las probabilidades de lluvia eran de un 40%, cosa que en el campo sureño eso significa prácticamente que no va a llover. Afortunadamente la brisa se quedó en eso, brisa, y no cayó ni una sola gota. Aquí tenemos a otro incombustible, Tello Elías, que jugó mermado por un resfriado. Aquí tenemos a Carlos López, que se alzaría con el triunfo en categoría handicap con 67 golpes, 5 bajo par. Y aquí el desenlace de la categoría Scratch. Llegaban al 18 Guillermo Moreno más 4 y Noel Calzadilla más 5. Aquí vemos a Guillermo pateando para Eagle desde 4 metros fuera de green. Verdi casi hecho de Guillermo y Noel que pateaba para Eagle con la necesidad de meterlo y que a punto estuvo de hacerlo. Verdi fácil para Noel, que quedaba más 4, y Guillermo Moreno con un pad de menos de 50 centímetros para Verdi, para hacerse con un menos 3 que le daría la victoria final. Algo de nervios e indecisión por parte de Guillermo, que mira y remira la caída. Para meter el pad de Verdi y alzarse con la victoria. Saludo muy deportivo entre todos los competidores. Y tanto Guillermo como Carlos, que por cierto fue el campeón de la fase clasificatoria hace 3 semanas, se van para Málaga a jugar la final. Tras la entrega de tarjetas, cóctel en los salones del club, para la posterior comida en la que se haría la entrega de premios. Os dejamos con una pequeña entrevista que le hizo Chicho Morales al campeón y subcampeón Scratch. Hola, ¿qué tal? Noel Calzadilla, Guillermo Moreno, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bien, muy bien. Buena partida que tuvieron los dos puntos desde el tee del 1 Sí. a las 9:30 de la mañana. Sí, sí. Y bueno, Guillermo, ¿cómo terminaste? Bueno, acabé más 3. Hay un duelo interesante con Noel hasta el final, que empezó muy mal la cosa. Ambos no estuvimos acertados con el pad, pero bueno, fuimos agarrándonos y nos la jugamos en el 18. Y esta vez, pues bueno, he tenido la suerte de poder ganar a Noé, que lleva un muy buen verano, con la victoria del Campeonato de Canarias de dobles y con el campeonato de matchplay. Así que bueno, ya me tenía que dejar ganar algo. Bueno, es verdad lo que está diciendo Guillermo, ¿no? En una temporada, en todo verano, ¿no? Sí, no nos podemos quejar y nada, esto es la alegría. Este es el hobby que tanto nos gusta y aquí es donde venimos a desconectar y a disfrutar. Y este fin de semana que vas a representar también en ese Ryder Solheim, representando a la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Sí, señor. El orgullo y sigue, ¿no? El orgullo. ¿Cómo te fue la partida hoy? Bueno, hoy empezamos más o menos bien los primeros hoyitos, pensando que estábamos ahí cumpliendo, haciendo pares. Pero bueno, en el hoyo 5 ya fallé un pad pequeño para par y ahí se me fue un poco ya la cabeza. Intentamos recuperarnos y yo creo que a veces eso, te intentas recuperar y más te entra la ansia y bueno, entraron un par de bogies seguidos, pateando los dos mal y en la segunda vuelta pues eso, lo que dice Guillermo, más o menos nos relajamos y empezamos a hacer pares y a agarrarnos un poquito más porque sabíamos que, oye, es el campeonato del Rolex y a lo mejor pues mira. El campo muy bien, los greens la verdad que para como nos tienen acostumbrados aquí, que es un espectáculo, hoy no han estado del todo finos, pero bueno, yo creo que es una excepción porque el campo en general está siempre muy bien y el personal pues bárbaro como siempre. Total. Los greens un poquito lentillos, pero bueno, cuestión de esta época del año. Esta semana, Cayó un buen palo, sí.
al campo. Pero Sí. Sí, yo creo que lo notábamos porque cada vez que la bola caía al green, el green la agarraba. Y bueno, el campo muy bien, pero eso es lo que dice, los greens a lo mejor un poquito le faltaban un poquito más de mejoría. Pero bueno, no nos podemos quejar, como siempre, son los mejores torneos aquí organizados por las Américas. Y la verdad que el trato... Sí. Y hacen mucho por el golf amateur, yo creo, aquí en las Américas. Sí. Y bueno, y es de agradecer sí. Totalmente. Marcan la diferencia, sí. Pues Noel, Guillermo, enhorabuena. Sí, unas grandes tarjetas. Vamos a ver si es suficiente para ganar. Venga. Gracias.